Somos WBCQ, brindándoles la radio de World's Last Chance, a ustedes desde Monticello, Maine, Estados Unidos. La violencia criminal, la inquietud política, inestabilidad financiera, todo apunta a una inminente crisis, una crisis como ninguna otra. Atentos a la radio de World's Last Chance para aprender a prepararse espiritualmente para lo que nos espera. Radio WLC, preparando un pueblo para el regreso inminente del Salvador. Saludos amigos en todo el mundo, bienvenidos al programa de hoy en Radio WLC. Soy su anfitrión, Luis García. Y yo, Pedro Merino, gracias por sintonizar hoy. Siempre pueden invitar a un familiar o amistad para que les acompañe a escuchar estos preciosos mensajes. En WLC notarán el uso del nombre de Yahuwah o Yah para el Padre Nuestro Creador. La palabra Jehová es una adaptación inexacta al español del nombre original hebreo, cuales entonces no tenía vocales. El nombre del Hijo es similar a Yahushua. Varias Biblias, a través de la historia, al traducirlas en sus tiempos, usaban títulos como el Señor, Dios, etc., los cuales se pueden referir a cualquier dios del fariseísmo. Por ejemplo, sus monumentos, estatuas. Ante todo revelado, preferimos utilizar los nombres personales del Padre y el Hijo. Isaías 57:15. Gracias, Luis. Hoy estaremos hablando de las falsas presunciones, asunciones por parte de muchos cristianos. Las asunciones o las presunciones no es una sólida base para establecer un sistema de creencias fuertes e inexpugnable. Entonces, ¿qué es? Muchos cristianos veneran en los domingos. La única razón por esta práctica es la creencia de que el Salvador fue resucitado un domingo, el primer día de la semana. Los judíos y protestantes que veneran en los sábados lo hacen porque es el séptimo día de la semana. Ambos grupos basan sus creencias y así sus prácticas en las presunciones. La asunción es que la semana moderna es idéntica a la semana bíblica. Por lo tanto, la conclusión lógica es que el sábado es el sabbat bíblico y que el domingo es el día en que Cristo se levantó de la tumba. Sí, es una asunción de amplia difusión. Y si intentas decirles que Yahushua no resucitó en realidad un domingo y que el sábado no es el sabbat bíblico, no te tomarían en cuenta. Su entendimiento, su paradigma es tan diferente de lo que estamos tratando de compartir, que no pueden envolver sus cabezas alrededor de algo diferente de lo que siempre han conocido o están acostumbrados. A veces hasta se enojan. Esta reacción la he visto en varias ocasiones también. Es una temerosa respuesta. A nadie le gusta que desafíen sus creencias. Pero es un tema importante. No se puede descartar así, sin primero absorberlo cuidadosamente. Algo que sucede a menudo cuando compartes con alguien por primera vez que el domingo se puede comprobar que no es el día de la resurrección de Cristo, es que la gente comenzará a buscar y llegarán hasta 1582, y dejarán el tema y triunfantemente dirán no, están equivocados. Vean, en 1582 la Iglesia Romana Católica introdujo el calendario gregoriano. Ese calendario ahora está en el uso civil mundial. Se usa en todo el mundo para los tratados de comercios internacionales, documentos gobernantes, vida diaria, etcétera, etcétera. El calendario en uso antes del gregoriano, al menos por los países cristianos, fue el calendario juliano. Cuando el calendario juliano pasó a su reemplazo por el gregoriano, un total de fechas, cerca de una semana y media, fueron borradas del calendario. Pero no los días de la semana. No tuvo ningún efecto los días de la semana. Continuaron con las fechas. Jueves, octubre 4, fue seguido inmediatamente por el viernes, octubre 15. Es aquí donde muchos dejan el estudio. Todos hemos escuchado el conocido adagio de aquellos que olvidan la historia están condenados a repetir los errores de la historia. Está diciendo que todo quien no aprendió los hechos de la historia del calendario han edificado sus creencias sobre una base estructural defectuosa, la asunción de que las semanas han ciclado continuamente sin interrupción desde la creación. Es exactamente lo que estoy diciendo.
No se habrán perdido días de la semana al cambiar los calendarios, pero no es una prueba concluyente de que el domingo fue cuando Cristo resucitó o que el sábado es el sábado bíblico. Tienes que retroceder mucho más para descubrir la verdad y cuando lo hagas quedarás asombrado. Si tuvieran que señalar un área donde el gran malentendido toma lugar, ¿qué sería? Bueno, personalmente yo diría con el ciclo semanal, porque el tiempo no cesa, es continuo. La gente solo asume que el método por el cual medimos el tiempo también es continuo. Esto ha llevado a la asunción amplia de los cristianos, que la semana de 7 días hoy viene sin interrupciones desde la creación. Simplemente este no es el caso y lo puedo comprobar. Pero no comencemos aquí. Volvamos a Roma. Roma papal nos dio el calendario gregoriano, pero fueron los romanos paganos que nos dieron el calendario juliano. El calendario de la República Romana se basaba en las fases lunares, igual que el calendario de la creación. He oído que si retrocedes lo suficiente te darás cuenta que todos los calendarios antiguos usaban la luna para medir los tiempos. Sí, ese es el calendario que vino desde antes del diluvio, con Noé y sus hijos. En el calendario gregoriano tenemos que intercalar un año bisiesto cada 4 años, los 29 de febrero. Pero en el calendario lunisolar, donde los meses eran lunares y los años solares, tenían que intercalar un mes completo en algunos años. En Roma, los párrocos paganos, llamados pontífices, eran los responsables por el intercalar cuando era necesario. Estos pontífices también podían tener posiciones en las oficinas políticas. Pueden ver cómo pueden manipular la situación. Al intercalar un mes extra, pueden favorecer a un político a un periodo más largo en su oficio político. Mientras que no se intercale puede ser lo contrario, cortar el periodo oficial político de los oponentes. Yo he oído que la razón que Julio César introdujo su calendario juliano fue porque los meses no se alineaban con las temporadas. Estaban irremediablemente sin alineación. Para intercalar un mes, el gran pontífice, latín Pontifex Maximus, tenía que estar en Roma, y este era Julio César. Pero no estaba disponible, andaba en las afueras con Cleopatra y luchando todas estas guerras, así que el calendario se distorsionó. ¿Cómo reformó él el calendario? Este informe se puede ver en Wikipedia bajo el artículo Elaboración del calendario juliano. A mediados del primer siglo a.C., Julio César invitó a Sosígenes, un astrónomo a Alejandría. Él tenía conocimiento de la fallida reforma y Sosígenes decidió que el único paso práctico era abandonar del todo el calendario lunar. Los meses debían coordinar con las temporadas y un año tropical, solar, fue usado como en el calendario egipcio. Noten que la gran innovación de Sosígenes fue un abandono total del calendario lunar. Ese cambio ha llevado a las modernas asunciones que las semanas de hoy vienen interrumpidas desde la creación. Leamos el resto, según los registros. La gran dificultad que enfrenta cualquier reformador de un calendario era que parecía no haber forma de efectuar un cambio que aún permitiera que los meses mantuvieran el paso de las fases de la luna y el año con las temporadas. Era necesario hacer un quiebre fundamental con cálculos tradicionales para idear un calendario con temporadas efectivo. Se requería añadir 90 días adicionales a un año para que un nuevo calendario esté alineado con las temporadas. Esto se implantó en el 45 a.C., creando un año de 445 días. ¡Wow! Son 3 meses adicionales. Algo bastante distorsionado, ¿no crees? No me imaginaba hasta qué punto se han desviado los meses de las temporadas. Ahora lo primero que tienen que entender acerca del temprano calendario juliano es que la semana juliana del 45 a.C. no era como la semana juliana cuando el Papa Gregorio VIII lo modificó. Esta es la primera asunción que hacen los judíos y los cristianos, sin considerar más a fondo el día en que veneran. Entonces, en otras palabras, ¿no era como las semanas de hoy? ¿Cuál es la diferencia? Lo largo de una semana, el calendario juliano, como el calendario de la República antes, originalmente tenía un ciclo de 8 días. ¿En serio? ¿La semana tenía 8 días? Sí, el calendario temprano, juliano, tenía semanas de 8 días mercantes. Zorobabel, un erudito que escribió un libro sobre la historia de la semana, en su libro El ciclo de 7 días, la historia y significado de la semana, él explicó cómo funcionaba.
Él dijo, y cito: «La semana de 8 días romana, conocida como el periodo entre los asuntos, negocios del 9º día, o del latín internundinum tempus», ese término se debe entender dentro del contexto de la antigua práctica de matemáticas romanas, donde el primer día del ciclo se cuenta como el último del ciclo anterior también. Y el asunto del 9º día, el torno del cual giraba en esa semana, fue el Nundinae, un día de mercado periódico que se realizaba regularmente cada 8 días. Es algo raro. Habían sociedades en las Américas que tenían semanas de 4 o 5 días. ¿Cómo eran las semanas? Ahora tenemos el domingo, lunes, martes, etc. ¿Bajo qué planeta fue nombrado el 8º día? En realidad no lo hicieron. Los días de la semana simplemente eran indicados con las letras A a la H. En ese tiempo el calendario juliano de hecho tenía un ciclo semanal continuo. ¿Hay algún calendario juliano temprano en existencia aún? Sí, de hecho puedes buscar imágenes en Google. El Fastiantiates es el único calendario de la República Romana aún en existencia hoy, pero hay un número de los calendarios julianos tempranos aún en existencia. De una manera útil, estoy seguro, los romanos tendían tallar todo en piedra. Sí, pero es aquí donde se pone interesante. Todos los calendarios julianos tempranos aún en existencia datan desde el reino de César Augusto y Tiberio César. ¿Cuánto tiempo transcurre? Esto es desde el 27 a.C. hasta el 37 a.C. Ahora esto es fascinante. Esto totalmente abarca el periodo cuando Yahushua estuvo en la tierra. No lo había pensado antes, pero es obvio que los judíos no hubieran estado usando el calendario de sus opresores romanos. ¿No es así? Usaban el calendario bíblico. ¿Ves a dónde voy con esto? Sí, tienes razón. Si la asunción es correcta en que el sábado moderno es el sábado bíblico simplemente porque el ciclo semanal no fue interrumpido, cuando se cambió del calendario juliano al gregoriano, y esto lo podemos comprobar fácilmente por el calendario juliano temprano aún en existencia. El Fastiantiates es el temprano calendario juliano. Fasti, o pueden buscar en Google bajo los calendarios tempranos julianos. Encontrarán unas imágenes del Fastiantiates, cual recuerden es en realidad la última muestra sobreviviente del calendario de la República Romana. Buscan por las imágenes que muestran letras talladas en piedra. Aquellas son del Fasti juliano temprano. Podrán discernir muy claro las letras A hasta la H, comprobando que la semana de 8 días aún estaba en uso por los romanos durante e inmediatamente seguido por la vida de Cristo. Esto realmente es significante. No hay forma que los judíos hubiesen venerado en el 8º día del calendario juliano. Sabemos que tenían que haber estado usando el calendario lunisolar establecido en la creación. Sí, así es. Bien, pausaremos por un momento mientras los dejo con Laura para unos mensajes. La ciudad de Jerusalén juega un rol clave en el mundo de las 3 religiones abrahámicas en los escenarios del tiempo del fin. El judaísmo, la cristiandad y el islam todos tienen expectativas apocalípticas centradas en esta antigua ciudad. Todos deben estar a la vanguardia. Sin embargo, debido a que estas creencias son ni más ni menos que una parte de un engaño complicado de dimensiones gigantes del fin de los tiempos.
Aprenda más de este engaño peligroso. Visite nuestra página web en worldlastchance.com/español y aprenda de los beneficios de memorizar la palabra de Yahuwah. Ahora pueden ver los vídeos solamente en nuestra página web. Haga clic en la bandera de su idioma. Busque en los artículos o vídeos Jerusalén, clave para los últimos días. En realidad, estoy fascinado con el hecho de que los romanos usaron un calendario que claramente se diferenciaba de cualquier otro que los judíos usaban. Sí, es importante recordar que la semana bíblica como una unidad individual descrita en Génesis 1 consistía de solo 7 días, 6 días de trabajo seguido por un sabbat de descanso en el último día de la semana. El ciclo de 8 días del calendario juliano estaba en uso en el tiempo de Cristo. No hay forma que los israelitas hubieran usado el pagano calendario juliano solar con su semana de 8 días. Sabemos esto. Hubiera sido idolatría para ellos. No hubieran podido hacerlo y aún guardar el sabbat. Aunque hubieran venerado en el 7º día de la semana juliana, ese día extra hubiera hecho perder el conteo. Más importante aún es que el calendario bíblico usa la luna para los meses, y esto es lo que el calendario juliano borró. No querían un calendario que usara la luna de alguna forma. Incluso después, cuando la semana juliana se cortó a 7 días, aún no cumplía el ciclo semanal como la semana bíblica. Tampoco se parecía a la semana moderna en uso hoy. ¿Cuándo fue que el calendario juliano adoptó la semana de 7 días? ¿Por qué dices que no era como la semana bíblica? El ciclo semanal en el calendario bíblico, recuerden, reinicia con la nueva luna de cada mes. Ah, sí. ¿Cómo era diferente a nuestra semana moderna? La disminución de la semana de 8 días romana comenzó en el primer siglo y fue causada por 2 factores. La primera, la expansión del Imperio Romano. Esto expuso a los romanos a otras religiones y esto dio resultado al segundo factor, el surgimiento del culto de Miltra. Muy interesante. El mitraísmo era un fuerte competidor del cristianismo temprano. ¿Qué tenía que ver el mitraísmo con la reconstrucción de la semana juliana? En ese tiempo tenía una semana de 7 días, ¿no? Sí, pero aún no era idéntico a nuestra semana moderna. R.L. Odom, en su libro El domingo en el paganismo romano, dice, y cito, «Parece como si un genio espiritual, teniendo control sobre el mundo pagano, hubiese ordenado cosas que la semana planetaria pagana debe presentarse justo en el momento adecuado para los más populares cultos solares de todos los tiempos, a venir y exaltar el día del sol como un día superior y más sagrado que el resto. Por supuesto que esto no pasó por casualidad». Interesante. Suena como si el demonio deliberadamente trajo el mitraísmo solo para ofuscar el problema. Yo también lo veo así. Bajo estos 2 factores de la expansión y revelación al mitraísmo, la semana juliana comenzó un proceso evolutivo de siglos que terminó en la semana como se conoce hoy. Pero no cambió en una noche ni sucedió en todo el Imperio Romano de una vez. Pero hablemos acerca de la semana planetaria ahora. La semana planetaria de 7 días original es la última pieza de evidencia que prueba que el sábado no es el sabbat bíblico, ni que el domingo es el primer día de la semana bíblica. Como dije, esta transformación tomó varios cientos de años. Frans Cumont era un arqueólogo e historiador belga, era ampliamente considerado como una gran autoridad del mitraísmo. En sus escritos, él vinculó la aceptación de la semana de 7 días por los europeos al mitraísmo del Roma pagano. Leamos de esto tomado de su libro. Bien, dice, cito, no hay duda que la difusión de los misterios iraní, persas, había tenido una parte considerable en la adopción general por los paganos de la semana con el domingo como el día santo. Los nombres que usamos inconscientes de los otros 6 días vinieron a utilizarse al mismo tiempo que el mitraísmo ganó sus seguidores en las provincias del oeste, y uno no es precipitado el establecer una relación de coincidencia entre su triunfo y ese fenómeno concomitante. En palabras más simples, está diciendo que la influencia del mitraísmo en el oeste fue lo que llevó a la adopción de la semana que puso al domingo como el día santo.
Además, él añade, los nombres modernos para los días de la semana entraron en el calendario al mismo tiempo del mitraísmo, cual originalmente era un ministerio religioso persa y comenzó ganando conversos. En su libro Astrología y religión entre los griegos y romanos, Cumón enfatiza otra vez los orígenes paganos a la semana moderna con la adopción del domingo como el día santo. Esto no retrocede a los apóstoles o a la creación, es una adopción directa por el misterio pagano. Leamos la siguiente cita. La preeminencia asignada al día del sol, o dies solis, ciertamente también contribuyó al reconocimiento general del domingo como día feriado. Esto está conectado con un hecho muy importante, específicamente la adopción de la semana por todas las naciones europeas. ¿Entiendes lo que dice aquí? Es inmensamente significante. Explícame. Simplemente esto significa que el domingo no puede ser el día en que Cristo resucitó, porque el domingo no existió en el calendario juliano en los días que Cristo estuvo en la tierra. Y el sábado no es el sábado bíblico porque la semana planetaria pagana comenzó originalmente el sábado. ¿El sábado era el primer día de la semana? Entonces, ¿cuál era el último día? El viernes. ¿En serio? Sí, de hecho hay calendarios julianos que muestran esta configuración de los días. Las termas de Tito eran termas públicas edificadas en Roma en 81 a.C. En la muralla había lo que llamaba el calendario de palo. En realidad es fascinante. Busquen sus imágenes en línea. Sí, debe ser fascinante verlo, lo buscaré. Pero por ahora, ¿nos puedes dar una breve descripción de su imagen? Claro, en el medio hay un círculo exhibiendo los 12 signos del zodíaco. Una pequeña clavija de metal era movida de signo a signo para mostrar el mes actual. A cada lado de los signos zodiacales había columnas de números, 1 al 15 a la izquierda y 16 al 30 a la derecha. Una vez más, una clavija movible mantenía las fechas del mes. Suena bastante ingenioso. Lo que es interesante aquí es cómo rastreaban qué día de la semana era. Al borde de la parte superior había dibujos de 7 doses planetarios. El primero era Saturno. Él era el dios del primer día de la semana. Como el dios de la agricultura, puede ser visto como una posición importante y sostiene el símbolo de una hoz. El próximo es una imagen del dios Sol, ya que era el dios del segundo día de la semana. Tenía rayos de luz que radiaban de su cabeza. ¿El domingo? ¿Primer día de la semana, ahora el día segundo? Me asombra. El tercer día de la semana tenía un dibujo que representaba a la diosa de la luna. Se ve claro vestida con su diadema la luna creciente. La cual, por supuesto, es equivalente al segundo día de la semana hoy, lunes o el día de la luna. Continúa a través de los diversos dioses planetarios para el resto de la semana. Está el día de Marte, dies Martis, o nuestro martes. Día del Mercurio, dies Mercuri, cuál es nuestro miércoles. Día de Júpiter, dies Jovis, que es el jueves. Y el último día tiene un dibujo que muestra a la diosa Venus, dies Veneris, este siendo el equivalente al viernes de hoy. Pero en el calendario de palo, en la posición del séptimo, no el sexto día de la semana. Esto es muy revelante. Me gustaría hablar acerca de estos nombres dados para los días de la semana. Aún vemos la influencia de la astrología pagana para los nombres de los días en los nombres de los días de la semana en el calendario gregoriano actual. Los idiomas hispanos, el español, retienen los nombres astrólogos y la influencia cristiana vista en sus palabras. El domingo o el día de la resurrección del Señor y el sábado o sabbat. Existe un número de idiomas en el mundo que usan alguna forma del sabbat para referirse al día de Saturno. El moderno séptimo día de la semana. ¿Cómo se explica esto? Tienes razón, y algunos tratan de usar esto como la razón a la insistencia que la moderna semana ha venido desde la creación sin interrupción. Aquí es lo que no entienden. Cuando los misioneros llevaron la cristiandad al mundo, llevaron el calendario juliano primero. Ahora, en lo más reciente, llevan el calendario gregoriano. El hecho que el moderno sábado, día de Saturno, es frecuentemente llamado el sabbat, y el domingo, día del sol, se refiere al día de la resurrección del Señor, se rastrea a los tiempos del Papa Silvestre I. ¿Cómo así? Bueno, según Rabanus Maurus, arzobispo de Mainz, Alemania, en el VIII siglo,
el Papa Silvestre I intentó cambiar el nombre de los días de la semana planetaria a que correspondieran con los nombres de la semana bíblica. La semana pagana es nombrada por los dioses planetarios, pero los días de la semana fácilmente vistas en las escrituras son simplemente numeradas. Primer día, segundo día, tercer día, etc. Bueno, Silvestre I quería hacer eso para la semana juliana también. ¿Te imaginas cuánto más confuso y engañoso hubiera sido si hubiera tenido éxito en eso? Pienso que Yahuwah no permitió que sucediera esto. Un erudito del VII siglo, Bede el Venerable, también reportó las intenciones de este papa. Leamos esta cita del De Temporibus, en la computación del tiempo. Aquí habla Bede. Pero el santo Silvestre ordenó que se llamen feriados, nombrando al primer día el día del Señor, imitando a los hebreos, que lo nombraron el primer día de la semana, el segundo día de la semana y así sucesivamente. En forma directa, él declaró que fue una imitación de los hebreos. Si la semana verdaderamente vino de los hebreos, no hubiesen intentado imitarlos porque los días de la semana ya hubiesen estado numerados en vez de nombrados. Es verdad. Entonces, ¿qué pasó? Los nombres astrólogos estaban profundamente arraigados. Ahora oficialmente dentro de la Iglesia Católica Romana, su terminología oficial es el Día del Señor, segundo día, tercer día, etc. Varios países se mantuvieron en parte o totalmente con los nombres paganos planetarios. Basado en mi investigación, solo los portugueses adoptaron el numerar todos los días de la semana. Lo interesante es que esta influencia astrológica para nombrar los días de la semana es aún más evidente en los márgenes del Imperio Romano. Bueno, sí. La cristiandad vino mucho después. Existen lenguas que han conservado los nombres paganos para todos los 7 días de la semana. Sí, el inglés, holandés, galés, cornualles y bretona son solo los idiomas europeos que han conservado los nombres planetarios del original pagano para todos los 7 días. Pero una vez más, estas son áreas que ampliamente eran libres de la influencia cristiana mediante el periodo en que la semana de 7 días astrológica se esparcía en el tiempo. Veamos 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 7 al 12. El hecho que ambos, el calendario juliano y la semana planetaria pagana, fue aceptada por los cristianos, reveló una profunda amalgamación del paganismo con la cristiandad, y Pablo advirtió acerca de esto. Porque el misterio de la iniquidad ya está en acción, solo que aquel que por ahora lo detiene, lo hará hasta que él mismo sea quitado de en medio, y entonces será revelado inicuo, a quien Yahushua matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida, inicuo cuya venida es conforme a la actividad de Satanás, con todo poder y señales, y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad, para los que se pierden, porque no recibieron el amor de la verdad, para ser salvos. Por esto Dios les enviará un poder engañoso, para que crean en la mentira, a fin de que sean juzgados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la iniquidad. La semana planetaria pagana, como el calendario juliano que la adoptó, es irreparablemente pagano. La historia, la arqueología revelan que ni el Sabbat bíblico o el primer día bíblico puede ser encontrado usando el moderno calendario. Pregunten a sí mismos, ¿por qué van a la iglesia los domingos? ¿En honor a la resurrección de Cristo? ¿Por qué veneran los sábados? ¿Porque Yahuwah dice recuerden el día del Sabbat, guárdalo santo? Si es importante venerar en un día específico, entonces también es importante saber qué calendario utilizar para encontrar ese día preciso y específico. Voy a enfatizar un pensamiento aquí, Luis. No somos salvos por nuestras obras. Tampoco somos salvos en la rebelión consciente en contra de la conocida voluntad de Yahuwah. Parte de la veneración es la obediencia. Satanás y Adán ambos cayeron mediante la rebelión. No podemos ser salvos ni a sabiendas si estamos violando la voluntad de Yahuwah. A quien obedecemos revela quién tiene nuestra lealtad. Por último, revela a quién estamos venerando. Ambos, el sábado y el domingo, como el viernes también, son días de la adoración pagana. ¿Qué calendario usarán para establecer el día de la adoración? Ha sintonizado con la radio de WBCQ en 9330 kHz en la banda de 31 metros. Radio World's Last Chance, preparando un pueblo para el pronto retorno del Salvador.
¿Hay alguien en tu vida por quien estás preocupado? ¿Un amigo? A lo mejor es tu esposo, tu esposa. A lo mejor es un hijo adulto que no vive la luz de la enseñanza que conoce. Si quiere aprender acerca de la ciencia de la oración intercesora, visite nuestra página web en www.lastchance.com/español. Busque por el artículo La oración por otros. Ahora pueden ver los vídeos solamente en nuestra página web. Haga clic en la bandera de su idioma. Sus oraciones pueden ser bendiciones para la salvación de otros. Mediante la oración pueden cooperar con las agencias celestiales para ser una bendición a todo con quien tenga contacto. Orlando Campos, desde Nueva Zelanda, nos ha enviado una gran pregunta. Él dice: saludos hermanos, en el nombre de nuestro Salvador maravilloso, Yahushua. Por favor, ¿podrían explicarme qué significa el ejercer nuestra propia salvación con temor y temblor? Esto me confunde. Esto puede ser una declaración confusa. Si tienes razón. Primeramente, tomemos un momento para aclarar que la salvación es un don, no es algo que podamos ganarlo por obras. La Escritura es muy clara en este tema, Luis. Veamos Tito 3, versículo 3 al 7. Tito, un librito dificultoso de encontrar. Aquí está. Mira, dice, cito: porque nosotros también en otro tiempo éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Eloá, nuestro Salvador, y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo, que Él derramó sobre nosotros, abundantemente por medio de Yahushua, nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, fuésemos hechos herederos, según la esperanza de la vida eterna. Más claro el agua. No somos salvos por las obras justas las cuales hemos hecho. Es de acuerdo a su misericordia. Por lo tanto, cuando Pablo dice que debemos ejercer nuestra salvación con temor y temblor, debe estar refiriéndose a otra cosa. Vamos a leerlo en su contexto, en Filipenses capítulo 2, versículo 12. Dice: así que, amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Bien, ese es el texto. Pero la palabra debido a que, o por lo cual, o por tanto, indica que se está refiriendo a otro asunto previamente dicho. Retrocedamos a los versículos 9 al 13. Por lo cual, Yahuwah también le exaltó hasta lo sumo, y lo confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que el nombre Yahushua toda rodilla se doble, de los que están en el cielo y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Yahushua es Cristo, para gloria de Yahuwah, el Padre. Así que, amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, debido a que Yahuwah es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer, por su beneplácito. Pablo, en su mente bien educada, edifica estos largos argumentos complejos, y es esto lo que él está haciendo aquí. Cuando miras el contexto de lo recién leído, ves que el capítulo 2 comienza con otra declaración que se refiere aún más atrás. Dice: por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor,
si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto y compasión, haced completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. El capítulo comienza declarando por tanto, lo cual se refiere a capítulos previos. Sí, esto se refiere a un pensamiento o declaración en el capítulo 1, el cual debemos tomar en cuenta. Ahora no lo vamos a leer, pero lo pueden hacer en la privacidad de sus hogares con sus Biblias. Lo que dice del primer capítulo acerca de su carta a la iglesia de Filipos, Pablo les dijo que él siempre oraba alegremente por ellos, por su compañerismo en el Evangelio. En el versículo 6, él nombra a sus hermanos en el Evangelio una buena obra y dice que Yahuwah la comenzó en ellos y continuará con esta buena obra en ellos hasta el día que vean a Yahushua. Este es el tema que continúa a través del capítulo, este tema del compañerismo basado en el amor. Veo que después Pablo continúa y comparte algunas de las durezas que él ha enfrentado. Sí, y felizmente señala que estas dificultades en realidad ayudaron aún más en la propagación del Evangelio. Después añade que aún hay mucho trabajo por hacer y que todo creyente debe luchar junto por la fe del Evangelio y no temer a sus enemigos. Veo que termina el capítulo diciendo que no solo deben creer en Yahushua, sino sufrir por él también. Correcto. Este es el contexto que establece Filipenses 2, donde lo hallamos diciendo que se ocupen en vuestra salvación con temor y temblor. Les dice que deben poner ciertos principios en su lugar para que todos puedan obrar juntos en la propagación del Evangelio. En los versículos 1 al 4 del capítulo 2, Pablo les dice que deben ser uno en propósito y mente y estar dispuestos a humillarse por el bien de unos a otros. Y en los versículos 5 al 13, él les dice que necesitan permitir que la mente de Yahushua esté en ellos. Esto les dará un corazón sirviente y así pueden dar su vida al Evangelio, así como Yahushua lo hizo. Para resumir, Pablo está diciendo que hay mucho trabajo por hacer, todo tienen que cooperar juntos. Y totalmente rendirse a la obra del Evangelio, como lo hizo Yahushua, ¿no es así? Sí, con este contexto en mente, Pablo en Filipenses 2, versículo 2, dice que por lo que hizo Yahushua para salvarlos, deben siempre estar dispuestos a obedecer al llamado de Yahuwah y se ocupen en vuestra salvación con temor y temblor. Después se entra a explicar que Yahuwah mismo obra está en ellos y ha plantado a ambos el deseo para hacerlo y la fortaleza también porque le complace. Es por esta razón que todos deben trabajar juntos sin quejas ni contradicciones internas, para que sean luces en el mundo y un ejemplo brillante para los incrédulos a sus alrededores. Por lo tanto, Filipenses 2.12 no se trata de hacer buenas obras para ganamos la salvación. En vez, está diciendo que debido al don de la salvación se nos ha dado a ambos ese anhelo y el poder de hacer buenas obras, las cuales, por supuesto, sea utilizada para compartir el Evangelio con otros. Exacto. Yahuwah nos dice ejercer o practicar nuestra salvación. No debemos relajarnos y dejar que otros hagan la obra de pregonar el Evangelio. Tendrán que hacer su parte también para salvar a otros. Y debemos hacerlo para que otros no sufran el mismo destino que hubiésemos sufrido, si la gracia de Yahuwah no nos hubiese salvado. Todo se trata de poner fe a trabajar por el bien de ayudar a otros. Yahuwah ha plantado en nosotros el deseo de salvar a otros y nos ha dado el poder de hacerlo bien. Así que no se sienten ahí, pónganse a trabajar y ve a ayudar a otros a aprender de la salvación. ¿Cómo se ve esto en la vida real? ¿Un individuo que practicas por su salvación? Pablo nos da una respuesta en 2 Timoteo, capítulo 4, versículo 2. Bien, solo dame un segundo. Dice, cito, predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Así es como ejercemos nuestra salvación. La ponemos en obras compartiendo la verdad. En nuestro día a día, si se nos abre la oportunidad de compartir la verdad, para animar, señalar el camino del Salvador, para vivir en el perdón amoroso de Yahuwah en nuestros caminos, necesitamos hacer esto cooperando con Yahuwah para la salvación de las almas. Compartiendo la verdad que conocemos, buscando más verdad para poder ser puros en la doctrina. Pienso que nuestra paciencia es
a las faltas de otros es parte del ejercicio a deber. Y cuando hacemos esto, así como alguien que ejercita su cuerpo fielmente, nos haremos más fuertes en el camino con Yahuwah. Vamos a poder hacer más, cumplir con más para la salvación de otros y todo por nuestro amor y gratitud al Padre. Amaremos más porque se nos ha perdonado mucho y desearemos compartir esto. Exacto. Esto es poner nuestra propia salvación en práctica. Recuerden esto, cada vez que un solo versículo parece contradecir lo que varios otros pasajes de las Escrituras dicen, tenemos que buscar por una interpretación que sea consistente con todo lo demás. La verdad no se contradice. Puede parecerlo si no lo entendemos correctamente, pero la verdad en sí misma siempre es coherente. Cuando vemos un tema de la salvación en las Escrituras, rápidamente vemos que la Biblia claramente enseña que la salvación es un don. Efesios 2, versículos 8 y 9. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Yahuwah, no por obras, para que nadie se gloríe. Por lo tanto, cuando examinado con todos los pasajes de las Escrituras, podemos ver que el versículo en Filipenses 2, cual dice que debemos ejercer nuestra salvación, no tiene nada que ver con la salvación por obras. Sin embargo, tiene todo que ver con estar lleno de amor y gratitud por nuestra salvación. Y así cooperaremos en el cielo obrando por la salvación de otros, porque somos salvos. En realidad tiene mucho sentido, es consistente. Y es eso, siempre tenemos que recordar. Si encontramos una condición aparente, es una bandera roja de que debemos seguir cavando porque hay algo que no entendemos o una verdad más grande que necesitamos descubrir. Gracias por la consulta, Orlando. Espero esto te dé entendimiento y ánimo. Saludos, soy Laura Martínez con la promesa diaria de la palabra de Yahuwah. Uno de los viajes más agotadores que he realizado consistió de 3 vuelos consecutivos que me llevó de un lado a otro del mundo y de un hemisferio al otro. Tomó 23 largas horas. Si bien fue agotador, no fue tan estresante. Aburrido sí, estresante no. Tenía reservaciones. La próxima vez que se encuentre en un aeropuerto, tómese un momento para observar las diferencias entre los pasajeros que tienen boletos confirmados y los que vuelan en espera. Las personas que tienen boletos confirmados leen o textean, chatean con sus amigos, algunos hasta duermen. Por otro lado, los que vuelan en espera se apegan alrededor del mostrador. Se pasean de un lado a otro, fumando si se les permite, ansiosos, se pasean otra vez. La diferencia entre los dos grupos es simplemente el factor de garantía. Un grupo sabe que tendrá el destino deseado a la hora predesperada. La otra tensa y estresada porque no saben cuándo, o incluso si habrá cupo para el destino deseado. La Biblia ofrece tremendas garantías a los creyentes, mientras que muchos se apresuran en creer cuando por primera vez aceptan a Yahushua como su Señor y Salvador. A menudo esa firmeza desvanece cuando cometen errores y tropiezan en el pecado otra vez. Hebreos 10, versículos 35 y 36, urge a los creyentes, cito: Por tanto, no desechéis vuestra confianza, la cual tiene gran recompensa, porque tenéis necesidad de paciencia,
para que cuando hayáis hecho la voluntad de Yahuwah obtengáis la promesa. La garantía del creyente es un don inmenso. Si supieras que mañana será llamado a estar de pie frente al asiento del juicio de Yahuwah, ¿cuál sería tu reacción? ¿Estarías nervioso? ¿Paseándote de un lado a otro? ¿Tendrías miedo que él dijera, yo te conozco, apártate de mí? ¿O descansarás en la garantía de la sangre de Yahushua, que ha cubrido tus fallas y permanecerás de pie ante Yahuwah, como si nunca hubieras pecado? Este es el don que Yahuwah te está ofreciendo. Filipenses 1, versículo 6 dice, estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Yahushua el ungido. Acude al Padre, dale tu voluntad, pide que te prepare y Él lo hará. Se nos han dado grandes y preciosas promesas. Vaya y comience a clamarlas. Quiero agradecerte, Pedro, por tomar el tiempo para compartir los hechos. A mí siempre me ha gustado la historia, pero esta historia no tan detallada nunca la he oído así. Ha sido ocultado deliberadamente. El demonio ha planteado el largo juego aquí. Es un engaño que ha sido milenios en la fabricación literalmente. Pero él sabía que si lograba establecer un calendario con un ciclo semanal continuo, y si lograba que sea ampliamente aceptado, nadie pensaría nunca cuestionarlo. Y eso es exactamente lo que pasó. Como hemos dicho antes, debido a que el tiempo en sí es continuo, y porque el calendario gregoriano tiene una semana de 7 días continuamente ciclando, la gente simplemente ha asumido que la semana de 7 días moderna viene desde la creación. Y así veneran los sábados, van a las iglesias los domingos, pensando que honran a Yahuwah, cuando en realidad son ignorantes honrando a Satanás. Lo que más me preocupa de todo esto es el hecho que Revelaciones deja claro que la prueba final estará sobre la adoración. En Revelaciones 14 tenemos a un ángel volando en medio de los cielos diciendo: «Temed a Yahuwah y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad al que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas». Este es el idioma del cuarto mandamiento. Mientras que al mismo tiempo en Revelaciones 13 tenemos a la bestia forzando la veneración de la imagen de la bestia. Y si no cumples, no podrás comprar ni vender y pagar tus cuentas. Alimentar a tu familia. Y si aún no te rindes a cumplir con la adoración de la bestia, finalmente te darán la pena de muerte para los que se niegan. Esto es serio, amigos. ¿Cuántos sinceros atienden a las mezquitas en los viernes para orar o visten sus mejores ropas para ir a la iglesia o sinagoga en los sábados? Cuantos más van a la iglesia en los domingos, totalmente ignorantes de hecho, que están honrando el falso día de la adoración establecida por el mismo demonio. Tienes razón, es muy serio, no saben lo que hacen. Oigan, amigos, no les pedimos que nos tomen la palabra, nunca haríamos esto. Si alguien les dice, créeme, toma mi palabra, tengo un doctorado sobre la divinidad, o créeme, hijo mío, esa palabra, soy tu pastor, tu rabino, etc., o solo tómame la palabra, soy erudito bíblico. Sea una bandera de alerta roja, advertencia, para que estudies por sí mismo. Absolutamente. Y es por eso que no les pedimos que nos tome la palabra. Cada uno, individualmente, debe buscar y estudiar por sí mismo. El Padre sabe y ve tus pensamientos, tus sentimientos, sabe lo que necesitas y Él te guiará. WLC tiene muchos artículos que explican cómo funciona el calendario bíblico, mostrando de las Escrituras la naturaleza vinculante de la ley de Yahuwah. Es perpetua. Pueden comenzar con esto, pero no cesen ahí. Continúen estudiando. Los programas están grabados en varios idiomas. Las historias bíblicas son una puerta abierta de gran luz para dar crecimiento a las mentes. Simplemente tratamos de compartir lo que conocemos ser verdad. No es una verdad muy popular, pero es la verdad de estos últimos días. Luis, veamos Isaías 58. Nos dice: «Clama a voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta. Declara a mi pueblo su transgresión y a la casa de Jacob sus pecados». Isaías 58.1. Este mensaje es para el pueblo de Yahuwah. A estos Yahuwah le intenta mostrar sus transgresiones y son ignorantes de esos pecados. No tenemos tiempo para leer todo el capítulo, pero es muy bueno. Vamos al capítulo 12. «Y los tuyos reedificarán las ruinas antiguas, levantarás los cimientos de generaciones pasadas, y te llamarán reparador de brechas, restaurador de calles donde habitar. Si por causa del día de reposo Sabbat
Apartas tu pie para no hacer lo que te plazca en mi día santo, y llamas al día de reposo Sabbat, delicia, al día santo de Yahuwá, honorable, y lo honras, no siguiendo tus caminos, ni buscando tu placer, ni hablando de tus propios asuntos. Entonces te deleitarás en Yahuwá, y yo te haré cabalgar sobre las alturas de la tierra, y te alimentaré con el heredad del padre de Jacob. Isaías 58, 12-14. Estas son las obras que debemos hacer en estos últimos días. Hemos de reedificar las ruinas antiguas para restaurar la violación hecha a la ley de Yahuwá. Adán fue dado a elegir comer o no comer. A nosotros también se nos da la misma opción, porque todo se resume en obediencia. ¿Amas a Yahuwá lo suficiente para obedecerle? Acompáñenos una vez más mañana. Hasta entonces, y recuerden, Yahuwá les ama, y en él está segura su confianza. Ha sintonizado con la radio de WBCQ en 9330 kHz en la banda de 31 metros. Radio World's Last Chance, preparando un pueblo para el pronto retorno del Salvador.
Este programa, como los episodios pasados de Radio WLC, están disponibles para descargarlos en nuestra página web. Son estupendos para compartir con amistades y estudios bíblicos. También es un maravilloso apoyo para aquellos que dan su adoración a Yahová solos o en casa. Si desea escuchar los programas de Radio WLC, visite nuestra página web en worldslastchance.com/español. Haga clic en el icono Radio WLC, parte superior a la izquierda de la página principal. Esto le permitirá hacer descargas de los episodios en su idioma preferido. También están los artículos y los vídeos disponibles en una variedad de idiomas. Acompáñenos otra vez mañana para otro mensaje lleno de verdades en WBCQ, en 9330 kHz, en la banda de 31 metros. La radio de WLC prepara un pueblo para el pronto retorno del Salvador.